Un tentador anuncio en la web decía: se busca cuidador de granja a tiempo completo, con estadía gratuita. No se requería experiencia, solo ganas de vivir una aventura en plena naturaleza, disfrutar de la soledad y además recibir un atractivo pago de $300 por semana. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y muchos habrían dudado antes de aceptar la oferta. Pero la desesperación tiene el poder de silenciar las sospechas. Bienvenidos un día más a Crímenes de Medianoche. Hoy te traemos el caso de Richard Wesley, una historia donde 4 hombres que buscaban un nuevo comienzo en sus vidas se postularon al trabajo sin dudarlo. Sin embargo, solo uno de ellos lograría escapar con vida y contar lo que vivió en carne propia. Antes de comenzar con el relato de hoy, te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. ¿Cuál era la verdad detrás de la oferta de trabajo? ¿Qué sucedió con los demás postulantes? First and foremost, I would like to give praise to our God, our Heavenly Father, for sparing my life on November 6th, 2011. Without His grace and awesomeness, I wouldn't be standing here today. Thank you, God. Scott Davis se encontraba buscando ofertas de empleo en la página Craigslist cuando se encontró con un anuncio que llamó su atención. Cuida un terreno de 688 acres de tierras de cultivo montañosas y alimenta algunas vacas a cambio de $300 por semana y un lindo remolque de 2 habitaciones. Se prefiere a alguien mayor y soltero. La reubicación es imprescindible. Debes tener un historial limpio y confiable. El lugar es apartado y hermoso. Será una verdadera escapada para la persona adecuada. El trabajo de su vida. Si está listo para mudarse, comuníquese lo antes posible. Incluya nombre, edad y número de teléfono en el correo electrónico, por favor. Davis no dudó en contestar el aviso online tan tentador. Con ese dinero podría regresar a casa y cuidar de su madre enferma. Para su sorpresa, el 17 de octubre de 2011, el empleador contestó su postulación. Su nombre era Jack Gaylord, quien le solicitaba que enviara una foto de su licencia de conducir para una verificación de antecedentes y le preguntó si poseía una camioneta, aparatos electrónicos y herramientas. Al responder afirmativamente, Davis también mencionó que poseía una motocicleta Harley Davidson, Dyna Lowrider, a lo que el empleador le respondió que el área era ideal para paseos en moto y le prometió un amplio espacio de almacenamiento en un granero de la granja. Davis no lo podía creer. Parecía muy bueno para ser cierto. Aún así, enganchó un remolque a una Dodge Ram 350, cargó su equipo, herramientas y la Harley, y emprendió el camino de 800 kilómetros hacia Ohio. Habían quedado en encontrarse el 6 de noviembre en un restaurante llamado Shoney's de Marietta. El postulante se presentó y se encontró con Jack y un muchacho joven que decía ser su sobrino. Sin sospechar nada, los 3 hombres disfrutaron del desayuno. Dejaron la camioneta y el remolque de Davis estacionados en la cercana Caldwell y se subieron a un sedán hacia un recorrido panorámico de 15 minutos hasta la granja. Cuando llegaron a un campo que costeaba la carretera, el empleador comentó sobre el ciervo que quería cazar. Deseoso de complacerlo, Davis salió del vehículo y siguió al hombre hacia la vegetación, cada vez más densa. A unos 6 metros de la tumba que lo esperaba, el hombre fingió confusión, giró hacia el vehículo y dijo: «Olvídate de esto, demos la vuelta y tomemos la carretera». Davis cambió de rumbo, ahora caminando primero, dándole la espalda al hombre, sin saber que el tal Jack Gaylord en realidad se llamaba Richard Wesley,
y portaba una pistola de calibre 32. Sin dudarlo apretó el gatillo. Sin embargo, el arma no disparó. Solo se escuchó el clic metálico y el grito frustrado del verdugo. Cuando Davis se dio vuelta, se encontró con unos ojos negros y vacíos. Su sangre se heló al entender que él era el ciervo que iba a cazar. Basley apretó 5 veces el gatillo hasta que una bala salió, golpeando a Davis en el codo mientras intentaba huir hacia el bosque. Furioso, el criminal volvió hacia el vehículo y le ordenó a su cómplice, Rafferty, que atropellara a Davis si lo veía cerca de la carretera. I laid in the woods for 7 hours, not knowing if I was going to live or die. I started to get cold due to the blood loss and figured this is it. The whole time I was in the woods, I prayed that I will make it out of there to see my family. Mientras tanto, David corrió y corrió hasta el borde del colapso. La pérdida de sangre aumentaba. El dolor era insoportable. Quería desvanecerse, pero sentía que Basley estaba cerca. Podía oír crujidos a lo lejos. Davis rezó y pidió salir vivo de esa horrible experiencia. A medida que sus pasos se hacían más débiles y las horas pasaban, Davis sintió la necesidad de hacer una última carrera. Tras 7 horas de vagar en el bosque y tras recorrer 7 millas sinuosas, finalmente logró salir de la vegetación y halló una granja donde pidió ayuda. La suerte de Davis cambió. El dueño de la casa lo resguardó y marcó al 911. Rápidamente las autoridades se hicieron presentes y se encontraron con el hombre herido de bala en el brazo y una extraña historia sobre una granja y un anuncio en Craigslist. El sheriff dudó, sospechaba que se trataba de un negocio de drogas que había salido mal porque no existía una granja cerca de Don Werner Road. No existía un tal Jack Gaylord, ni un sobrino gigantesco aterrorizando a la comunidad en un sedán. I will be there if you get the deaf smiling with last words. You'll remember this face. No obstante, David insistió. Se aferró a su historia y le entregó pruebas contundentes. Todos los correos electrónicos con el supuesto Jack. Así las fuerzas del orden siguieron el rastro forense digital de Basley y lo arrestaron el 16 de noviembre de 2011 en una casa de Akron donde alquilaba una habitación. Ese mismo día, Rafferty fue retirado de clase de la escuela secundaria Stowe Munro Falls. Los detectives encontraron la pistola Iver Johnson 22 en su dormitorio. Pero ¿quién era este sujeto? ¿Y por qué había planeado esta macabra estafa? Richard Beasley grew up in the Midwestern heartland in Akron, Ohio. He drifted through life until his love of motorcycles led him to a community he could call his own. En 2011, Richard Basley, de 52 años, con su barba plateada, corpulento y botas vaqueras, cautivó a los habitantes de Akron, Ohio, disfrazándose de lobo con piel de cordero. De risa alegre y generosa, se presentaba como un hombre de Dios, un Moisés de la calle. No obstante, Basley era un mentiroso patológico muy hábil, talentoso e inteligente con las palabras, engañando a cualquiera que se le cruzara. He found a wife, became a father, and ultimately used his persuasive social skills to become a street preacher serving the down and out. El pasado de Basley estuvo plagado de problemas con la ley. Nacido en 1959 y criado en Akron, trabajó como maquinista y camionero, alternando entre periodos y prisión. En 1985 fue condenado por múltiples cargos de robo y recibió una condena de 40 años, pero salió en 4. En 1988 fue condenado por una infracción relacionada con armas de fuego, pero obtuvo la libertad condicional en 2004. Luego de su paso por la cárcel, regresó a Ohio como capelán Rich, reformado y arrepentido, con un versículo bíblico en mano
y deseoso de guiar a los menos afortunados de Akron hacia el Señor. En 2011, un accidente de tráfico lo dejó con lesiones en la espalda y una indemnización en efectivo con la que compró una pensión con el pretexto de ayudar a adictos en recuperación, pero en cambio la llenó de mujeres drogadictas, sirviendo como su proxeneta. Les compraba celulares, las llevaba a hospitales y publicaba anuncios en línea. Mientras tanto, ayudó a las personas sin hogar, alimentó a los hambrientos, abogó por los indigentes en el juzgado del condado de Summit y opinó sobre la Biblia en The Chapel, una mega iglesia local. Todo mientras mantenía ingresos secundarios en el negocio de las drogas y la prostitución. La beneficencia de Basley se extendió a la juventud. Fue así que tomó bajo su protección a Brogan Rafferty, de 10 años, quien había sido abandonado por sus padres adictos a las sustancias. Para 2011, Rafferty se había convertido en un estudiante de secundaria de 16 años, que pesaba 104 kilos y alcanzaba una estatura de 1,95 m. Basley y Rafferty se convirtieron en una pareja inseparable, que a menudo paseaba por Akron en el Buick de Sabre blanco de Rafferty. Por fuera eran la imagen de la piedad, fieles a Dios y a las buenas acciones, pero por dentro había un oscuro deseo de sangre que pronto sería saciado. En 2010, todo cambiaría. Basley fue arrestado en Akron por tráfico de drogas y amenazas agravadas. Su juicio había sido programado para el 6 de septiembre de 2011. Sin embargo, se dio a la fuga, lo que lo llevó a buscar una nueva identidad, con ayuda de su cómplice. Se enfocaron en víctimas inocentes que buscaban una vida mejor. De no ser porque Davis logró escapar de sus perversas intenciones, quizás Richard Basley nunca hubiese sido atrapado. En el juicio en su contra, Richard Basley se autodenominó predicador callejero, acusado de unirse a un estudiante de secundaria en un complot letal para atraer a hombres con ofertas de empleo y luego asesinarlos. Según los investigadores, Basley había contactado a las víctimas a través de Craigslist, un sitio que ofrecía anuncios clasificados gratuitos. Los fiscales dijeron que las víctimas, todas sumisas en un momento difícil de sus vidas y con pocos vínculos familiares que pudieran derivar en aportes sobre su desaparición, fueron atraídas con ofertas de empleos agrícolas. La pareja asesina había acabado con la vida de Ralph Geiger, de 56 años, David Pauley, de 51, Timothy Kern, de 47, a fines de 2011. El único sobreviviente, Scott Davis, relató que recibió un disparo en el brazo y que en un acto reflejo logró desviar el arma con un golpe para evitar que le dispararan en su zona vital. Los fiscales que le habían solicitado al jurado que utilizara el sentido común y que pronunciara un veredicto de culpabilidad, dijeron que Basley había orquestado el complot de 2011 con un estudiante del que era mentor, Brogan Rafferty, para ese entonces 18 años. Había dicho que los delitos fueron horribles, pero que no veía oportunidad de impedirlos. Además, confesó que temía que Basley lo matara a él y a su familia si le avisaba a la policía. El coacusado, que tenía 16 años al momento de los asesinatos, era demasiado joven como para enfrentar la pena de muerte, por lo que recibió condena perpetua sin posibilidad de obtener libertad bajo palabra. El panorama de Basley no iba a ser mejor que el de su cómplice. El fiscal Jonathan Baumel afirmó que Basley había sido el autor intelectual de los homicidios. Señaló que hubo un cálculo y planificación previa, dos elementos claves del cargo de asesinato con agravantes, el cual habilitaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Pero ¿cómo fueron orquestados los crímenes? Todo comenzó a principios de agosto de 2011. Basley se encontraba en el hogar El Refugio del Descanso, un albergue para personas sin hogar en el centro de Akron. Allí conoció a Ralph Geiger, de 56 años.
antiguo propietario de un negocio de construcción y mantenimiento. Basley notó que tenían similitudes físicas y que al ser soltero y marginal, difícilmente lo extrañarían si desaparecía. Ideando un plan macabro en su mente, Basley le hizo una oferta irresistible: cuidar ganado y cortar el heno de su campo. Criado en una granja durante su infancia, Geiger aceptó la propuesta y se despidió del refugio, informando al personal que se dirigía a una explotación ganadera en el sur de Ohio. El 8 de agosto, Basley, su cómplice y Geiger condujeron hasta el condado de Noble, en el sureste de Ohio, y se alojaron en el Best Western de Caldwell. Al día siguiente, el trío partió hacia la granja ficticia. Fuera del alcance de la señal del celular y las miradas ajenas, estacionaron entre la maleza y salieron del vehículo. Mientras el criminal fingía incertidumbre sobre la ubicación exacta de la entrada a su granja, advertido del peligro de coyotes, cargó una pistola calibre .38 y se dirigió a un valle arbolado en busca de la supuesta granja, sin que Geiger se diera cuenta de su verdadero plan. No había granja, no había portón. Todo era una excusa perfecta para matar. Atribuyéndolo a un error de orientación, Basley giró sobre el sendero, de vuelta al coche. Entonces su víctima quedó por delante, dándole la espalda. En ese momento su verdugo levantó la pistola y le disparó en la nuca, perpetrando así su primer crimen. Al apretar el gatillo había conseguido una nueva identidad: licencia de conducir, cuenta corriente y los medios para obtener recetas médicas. Al parecer, el motivo inicial del asesinato de Geiger fue el robo de identidad, pero había mucho más en ese juego que el simple robo. Basley sentía poder y emoción. Por su parte, su cómplice sacó una pala del vehículo y empezó a cavar. 1,5 metros más adelante, Basley le quitó la ropa a Geiger, y Rafferty arrastró el cadáver desnudo al hoyo, echando una bolsa de cal como seguro. En ese entonces su compañero criminal tenía tan solo 16 años. 7 días después del asesinato escribió un poema llamado Turno de Medianoche, que los investigadores encontraron posteriormente en su ordenador. Cavamos el hoyo, lo metimos con dificultad, por algo lo llaman fiambres. Lo rociamos con cal como un bautismo satánico. Era como si lo excomulgábamos del mundo. Me sentía fatal hasta que vomité en el baño de la gasolinera donde se suponía que debía tirar las balas y el casquillo. Me despojé de mi culpa con la cena, pero no por mucho tiempo. Al llegar a casa me di una ducha más caliente que el infierno. Recé como un demonio esa noche. Mientras su cómplice luchaba entre el bien y el mal, Basley comprendió que la idea de un empleo en una granja era algo de gran interés para sus potenciales víctimas. Es decir, si construía una fachada creíble y tentadora, ellos vendrían solos. Fue así que desde la comodidad de su computadora, Basley publicó una oferta de empleo en Craigslist. En cuestión de días, su buzón de correo electrónico llenó su bandeja de entrada con decenas de candidatos. No obstante, al criminal no le importaba que las personas fueran físicamente aptas o que fueran auténticos trabajadores agrícolas. En cambio, Basley buscaba candidatos vulnerables, solteros, blancos, hombres de mediana edad, desempleados y sin pareja. En síntesis, presas fáciles. Basley revisaba minuciosamente las respuestas de Craigslist. Respondía a los candidatos prometedores y concertaba entrevistas en persona en patios de comidas o hamburgueserías locales, donde se presentaba como un terrateniente de Akron que necesitaba un cuidador, haciendo hincapié en la ubicación remota de su explotación y la falta de señal celular. En las entrevistas prestaba especial atención al físico de los solicitantes,
rechazando a los que pudieran ser difíciles de manejar. El 22 de octubre, David Pauli viajó rumbo a Ohio. Semanas antes, había encontrado el anuncio en línea de Basley y respondió: «Tengo 51 años. Soy hombre soltero y me encanta la naturaleza. Actualmente vivo en Virginia. He visitado Ohio y me encanta el estado. Estar solo no me molestaría, ya que me gusta estar solo. Tengo mi propia camioneta, así que transportar no sería un problema. Puedo arreglar casi cualquier cosa y tengo mis propias herramientas de carpintería. Si me eligen, me esforzaré por cuidar su propiedad y tratarla como si fuera mía». Para el criminal fue un cartón lleno, desempleado, divorciado y con un montón de pertenencias personales que robar. Pauli consiguió el trabajo. Al día siguiente, tenía previsto reunirse con su nuevo jefe de granja, de nombre Jack Gaylord, en el restaurante Bob Evans de Marietta. Pauli creía que le había tocado la lotería. Mientras tanto, Basley y Rafferty compraron palas relucientes en un Kmart y se dirigieron a la granja, donde el adolescente se puso a cavar un nuevo hoyo a unos 15 metros de la tumba de Geiger, la primera víctima. El encuentro en Bob Evans entre Pauli, Jack Gaylord y su supuesto sobrino transcurrió con naturalidad. Después, el trío subió al vehículo y recorrió la carretera a paso lento hacia Don Werner Road para echar un primer vistazo a la inexistente granja. Marchando hacia el bosque, hacia la tumba que esperaba a su nueva víctima, Basley disparó un tiro en la nuca a Pauli. Luego lo desnudó casi por completo, salvo por un brazalete de cuero negro con cierre de plata, y Rafferty enterró el cadáver. Más tarde ese mismo día, Basley presumió de su buena suerte, contándoles a sus amigos sobre una ganancia inesperada que había obtenido en una oferta por un almacén, artículos de venta de garage y artículos de mercadillo. Con descaro, devolvió el remolque a un concesionario de Akron y vendió el Dodge por $1,000. Para ese momento asesinar se estaba volviendo más fácil. Tan solo tenía que buscar más respuestas en el anuncio de Craigslist. El 9 de noviembre, apenas 72 horas después de intentar asesinar a Davis, el único sobreviviente, Basley entró en un Waffle House para entrevistar a un posible candidato, sin saber que su tiempo en libertad estaba contado. Divorciado y desempleado, Timothy Kemp, de 47 años y residente de Massillon, Ohio, se encontraba en la última etapa de la vida, viviendo en su coche o a veces en casa de un amigo. Sus posesiones materiales se reducían a un descartado Buick de 1995, una computadora portátil y un televisor, apenas suficientes para despertar el interés de Basley. Pero considerando que la Harley Davidson de David se le había escapado de las manos, estaba ansioso por conseguir algo de mercancía cuanto antes. Entonces Kern consiguió el trabajo. 4 días después, horas antes del amanecer, el 13 de noviembre, Basley y Rafferty llegaron al estacionamiento en las afueras de Canton, Ohio, donde Kern esperaba con las escasas pertenencias, entre ellas varias bolsas de basura llenas de ropa y cintas de cassette. Dentro de su Buick 95, un vehículo incapaz de acelerar más allá de 40 millas por hora. Basley estaba decepcionado, porque Kern había regalado la laptop y la pantalla plana a sus familiares como regalo de despedida, y solo le quedaban $5 y su coche venido a menos. No había nada que robar, pero aún podía matar por diversión. Dejando el Buick de Kern en el estacionamiento, el trío partió en el auto del adolescente en un viaje de más de 1 hora a la granja. Cuando Basley dijo que días antes había estado cazando ardillas cerca del viejo centro comercial Rolling Acres y había perdido su reloj de valor sentimental,
Entonces le preguntó a su víctima si lo acompañaría al bosque a buscarlo rápidamente antes de ir a la granja. El día anterior, Basley y Rafferty habían ido detrás del centro comercial Rolling Acres para cavar un hoyo a apenas 60 centímetros de profundidad. Esto debido a que quería evitar la zona de la supuesta granja, porque sospechaba que la policía lo estaba buscando. Entonces eligió la estrecha franja de bosque en la parte trasera del centro comercial como un cambio temporal hasta que se calmaran las cosas. El joven cómplice se detuvo en la parte trasera de Rolling Acres, mientras que los hombres se adelantaron en la maleza, buscando el preciado reloj. Escabulléndose tras Kern, Basley levantó una pistola semiautomática y le disparó 5 tiros a Kern, 4 en la nuca y 1 en la cara. Lo más inquietante fue que después de asesinar a Kern, los perversos criminales se marcharon a desayunar en un McDonald's. Esa sería una de sus últimas comidas antes de ser detenidos por las autoridades. Desde el arresto, pasando por el juicio y la sentencia, Basley asumió su identidad de Capellan Ridge y negó todos los cargos. No obstante, la justicia no lo vio de la misma forma. En su juicio enfrentó cargos por asesinar a 2 hombres de Ohio y 1 de Norfolk, Virginia. Su acusación se respaldó gracias al testimonio de Davis, que fue baleado pero sobrevivió. El jurado no tardó en llegar al veredicto en el caso contra Richard Basley. Las pruebas estaban claras. Además, los investigadores creían que los asesinatos en la granja podrían no haber sido la primera vez que asesinaba. Según la fiscalía, existían sospechas de otras víctimas de asesinato que no se habían descubierto, sobre todo porque en el pasado había estado involucrado en una red de prostitución. Lamentablemente, las autoridades nunca encontraron pruebas que respaldaran sus sospechas, aunque aún persisten en conocer toda la verdad del oscuro pasado del perverso criminal. En marzo de 2013, el jurado condenó a Basley por 26 cargos de homicidio agravado, secuestro y robo agravado, y recomendó de forma unánime la pena de muerte. Sin muchos rodeos, el juez avaló la postura del jurado que propuso castigarlo con la pena máxima. Los familiares de las víctimas se abrazaron, aplaudieron y se enjugaron las lágrimas cuando se leyó el tan esperado veredicto. Mientras tanto, Basley bajó la cabeza en su silla de ruedas, que utilizaba debido a sus problemas de espalda. Su madre se inclinó hacia adelante y sollozó. Fue la única que tuvo un ápice de pena hacia él. Sin remordimientos, desvergonzado y desafiante, Basley fulminó con la mirada al tribunal, bañándose en sus propias mentiras hasta el final. Declaro aquí hoy oficialmente para que quede constancia: no he matado a nadie y eso es un hecho. De nada sirvieron sus intentos de ocultar la cruda verdad cuando dieron por finalizada la sesión con una condena de pena de muerte. De no haber existido un sobreviviente que logró contar la verdad, los asesinatos en la granja podrían haber continuado. Richard Basley habría seguido matando, y es probable que no se hubiera detenido por mucho tiempo. Posiblemente habría ajustado su plan, perfeccionándose sin intención de abandonarlo. Esta es una historia triste, no solo porque Basley y su cómplice se aprovecharon de personas vulnerables que solo buscaban una oportunidad para mejorar sus vidas, sino también porque todo esto pudo haberse evitado si la justicia no lo hubiera liberado tras su primera condena. Una vez más, el sistema judicial falló, dejando en libertad a una mente perversa y peligrosa que encontraba diversión en la desesperación ajena. ¿Qué habrían hecho en lugar del sobreviviente? ¿Saldrían con vida también? Los leo en los comentarios. Y por favor, no olvides dejar tu like
ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este.